Cuando regresé a mi pueblo natal en la Sierra Andaluza, ya tenía 36 años. Mi padre había muerto hacía unos meses, dejándome como herencia una vieja casa de madera y piedra, encaramada sobre una colina cubierta de naranjos. Las ramas torcidas de los árboles arrojaban sombras que parecían susurrar secretos olvidados al atardecer. No tenía hijos, ni pareja. Solo llevaba conmigo una maleta con ropa, mi portátil, y un viejo piano que había conseguido rescatar de mi apartamento en Sevilla. Me llamo Inés, y al principio sentía que aquella tierra no me quería. El viento hacía crujir los postigos por las noches, las ventanas sudaban escarcha incluso en septiembre, y las vecinas al pasar murmuraban plegarias. Me decían que en esa casa se oían pasos en la buhardilla, voces apagadas. Yo no creía en supersticiones, pero sí en el silencio. Iba sola al mercado en Arcos de la Frontera a comprar pan, queso de cabra y manzanas. Y fue allí donde lo vi por primera vez. Un cachorro blanco con manchas grises, temblando junto a un puesto de patatas. Sus ojos eran de un ámbar líquido, intenso, imposible de esquivar. La vendedora chasqueó la lengua, llévatelo si te da pena. Nadie lo quiere. Es raro. No sé por qué lo hice, pero lo llevé conmigo. Lo llamé Bruno. Bruno creció rápido. Era obediente, inteligente, pero con carácter. Me miraba como si supiera lo que iba a decir antes de abrir la boca. Por las tardes se tumbaba cerca de mis piernas mientras leía al calor del fuego. A veces, al cerrar el libro, me quedaba inmóvil, sintiendo cómo respiraba al ritmo de mis pensamientos. Sobre todo en esas noches frías, cuando el cielo era una sábana de nubes bajas y el bosque murmuraba fuera. Una de esas noches me despertó una sensación extraña. Como si alguien me observara. Bruno estaba sentado junto a mi cama, mirándome con esos ojos brillantes. Me erguí despacio, la fina camisola blanca pegada a mi cuerpo por el calor. Acaricié su cabeza con ternura. Su pelaje estaba caliente como una manta, y cuando lamió mi muñeca lo hizo con una lentitud deliberada. Un escalofrío me recorrió, pero no era miedo. Sonreí, aunque por dentro algo se había movido. Él se recostó junto a mí, apoyando su hocico en mi muslo. Su calor se colaba a través de la tela. No era deseo. Era algo más espeso. Soledad. Esa que ni la luz del día lograba disipar. Cerré los ojos y dejé que su respiración me envolviera. Era como si ese animal conociera los rincones más callados de mi alma. A la mañana siguiente me vi reflejada en el espejo. Vestía un largo vestido negro con botones hasta el cuello, medias de lana y un cinturón de cuero fino. Mi pelo recogido en una trenza baja. Parecía una figura atrapada en el tiempo. Pero era yo. Una mujer que llevaba demasiado tiempo sin que la abrazaran. Desde ese día, me aferré más a Bruno. Me esperaba en la verja cada vez que salía, me seguía al huerto, y se echaba bajo la mesa cuando escribía relatos en mi portátil. Había algo en su mirada que me decía, no estás sola. Su cercanía empezaba a desdibujar mis antiguos límites. Bruno no era solo un perro. Una tarde de octubre, llegué cargada del mercado. La bolsa me pesaba, las manos me dolían. Al llegar al porche, dejé caer las llaves. Bruno, sin que le dijera nada, las tomó suavemente con la boca y me las tendió. Me senté exhausta en la banca de madera. Él puso su cabeza sobre mis rodillas. Le acaricié, y no retiré la mano. No hacía falta.
Nos quedamos así en silencio, rodeados de hojas cayendo como recuerdos. Llevaba un vestido de lino gris con bordados en los puños. Bajo él, unas medias blancas de rejilla y botas de cuero marrón. Me gustaba cómo se sentía la tela contra mi piel. Bruno me observaba con intensidad. Me sentí desnuda, como si su mirada traspasara la ropa. Esa noche me bañé en la tina de hierro que calentaba con leña. El vapor empañaba los cristales. Escuché el crujido de la puerta. Era Bruno. Entró sin hacer ruido, se tumbó en el umbral y me observó. Me cubrí con una toalla, pero no lo eché. Había algo sagrado en su presencia, íntimo, puro. Me miraba y yo dejaba que lo hiciera. Mi pecho se alzaba con cada respiración, suave, lento. Esa noche dormí mal. Él ya me esperaba en la habitación. Me puse una vieja camisola de algodón, con encaje gastado en el cuello. Le abrí un lado de la manta. Bruno subió y se acurrucó a mis pies. Su calor era real. Vivo. Me dormí con su aliento cálido acariciándome la piel a través de la tela. Con la llegada de noviembre, las lluvias comenzaron a teñir las colinas de un gris constante. El cielo parecía siempre a punto de derramarse, y la casa se volvió mi refugio. Dejé de bajar al pueblo, prefería preparar infusiones de manzanilla con canela, envolviéndome en un viejo cardigan de lana que aún olía a los inviernos de mi infancia. Mis vestidos se volvieron más largos, los cuellos altos. No por coquetería, sino por necesidad, era como si quisiera esconderme dentro de mí. Bruno no era ya el perro que conocí. Se había vuelto más intenso, más presente. Cuando me sentaba frente al fuego, él no se limitaba a tumbarse a mis pies. Ahora ponía las patas delanteras sobre mis rodillas, me miraba directo a los ojos, en silencio. Ese silencio era como una cuerda tensa entre los dos. Su mirada no pedía. Esperaba. Yo reía nerviosa, lo acariciaba detrás de las orejas, pero apenas desviaba la vista, él se acercaba más. Me empujaba suavemente con su hocico en el muslo, rozaba mi tobillo con la trufa húmeda. Había en sus gestos algo que me estremecía. No era violencia. Era insistencia. Una devoción pura, pero también, inquietante. Una tarde salí al jardín. Llovía sin fuerza, solo una bruma constante que mojaba sin notarse. Me cubrí con un abrigo largo, pero debajo solo llevaba ropa interior de encaje. Como si me estuviera poniendo a prueba. Bruno me siguió, siempre en silencio. Me senté en una banca bajo el naranjo más viejo. Escuché su respiración agitada detrás de mí. Eres solo un perro, susurré, pero la voz me temblaba. Se acercó. Puso la cabeza en mi pecho, justo debajo del cuello del abrigo. Su aliento quemaba mi piel a través del encaje. No me aparté. Solo cerré los ojos. Su cercanía me llenaba de vértigo. Una de mis manos se posó en su lomo, y se deslizó lentamente. Me detuve. Me levanté de golpe, el abrigo se deslizó de mis hombros. Corrí al interior. Él no me siguió de inmediato. Se quedó bajo la lluvia. Me encerré, temblando. No de frío, sino de algo más profundo. Esa noche, cuando por fin abrí la puerta, él estaba allí. Mojado, tiritando. Lo dejé entrar. Me quité los calcetines empapados, me puse una camisola de franela y me metí en la cama.
Bruno se acomodó a mi lado. No lo toqué. Pero sentía cada uno de sus movimientos como si fueran míos. Al día siguiente recibí una carta. Era de Carmen, la vecina de la finca más cercana. Me decía que había escuchado ruidos extraños, que el cura había pasado por su casa y le sugirió hablar conmigo. Las cosas no están bien, escribió. Algo oscuro pasa en tu casa. Rompí la carta. La arrojé al fuego. Bruno vino y puso su cabeza sobre mis piernas. Gimió bajo, como si entendiera. No abrí la puerta en 3 días. Encendí la chimenea casi sin pausa. Caminaba descalza por el suelo frío, con una camisola blanca que se me pegaba al cuerpo por el calor. A veces me quedaba quieta frente a la ventana, observando cómo las ramas mojadas golpeaban los cristales. Como si quisieran entrar. Pero lo más aterrador era que ya no necesitaban entrar. Estaban dentro. Bruno estaba dentro. No él como animal, sino lo que él provocaba en mí. Se volvía más invisible, más silencioso. A veces aparecía en el umbral de la puerta, otras ya estaba acostado a mi lado. No ladraba, no gemía. Pero su presencia era una sombra tibia que se pegaba a mi piel. Por las noches ya no cerraba la puerta de la habitación. Él entraba sin anunciarse. Se recostaba a mi lado, hundía el hocico en mi cuello o bajo mi pecho, y yo no lo impedía. Una madrugada desperté con su pata sobre mi muslo. Como si fuéramos una pareja. Como si fuéramos algo que no se podía nombrar. Ese día me vestí con una falda hasta la rodilla, medias opacas y un cardigan cruzado que resaltaba mi figura. Me miré al espejo. Ya no vi a una mujer asustada del que dirán. Vi a alguien peligrosa. En mis ojos brillaba algo que siempre había ocultado. Bruno me esperaba abajo. Se acercó, me rozó la mano con su hocico y su pelaje me pareció casi humano. Me incliné, le abracé la cabeza. Y respiré hondo, como si volviera a nacer. Esa noche, tras encender la chimenea, preparé una infusión de lavanda y manzanilla. Me tumbé en la alfombra frente al fuego con una manta ligera sobre los hombros. Bruno se sentó a mi lado, erguido, mirándome fijamente. Su mirada era densa, casi como un peso. Me inclinó la cabeza hacia un lado y se tumbó, lentamente, a mi altura. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Su respiración era profunda, acompasada, como si todo en él supiera lo que iba a pasar. Extendí la mano y rocé su cuello. Mi dedo bajó por su pelaje terso, tibio, hasta su pecho. Bruno no se movió. Solo cerró los ojos, pero su pecho subía y bajaba cada vez más rápido. Mi cuerpo también empezó a reaccionar. No con deseo carnal, sino con algo más raro, más crudo, una necesidad de contacto absoluto. Me giré de lado, de espaldas a él, y sentí cómo se acercaba. Su lomo tocó mi espalda y una de sus patas se posó suavemente en mi cintura, como protegiéndome. El fuego chispeaba lento. Afuera, el viento sacudía las ramas de los naranjos. Dentro de mí, un silencio espeso. No podía pensar, solo sentía. El calor, el temblor leve de sus músculos, mi respiración volviéndose una con la suya. Sus gestos no eran violentos ni urgentes. Eran lentos, cuidadosos, como si temiera romper algo. Me quedé quieta, con su hocico en la curva de mi cuello, los dedos entrelazados con la manta. No era una escena de pasión, sino de algo aún más íntimo,
la entrega al consuelo que no se puede explicar. Me sentía temblorosa, ligera. Sabía que estábamos cruzando esa línea invisible, pero no había marcha atrás. Al amanecer me vestí con un conjunto nuevo. Una falda de pana color vino, medias gruesas de lana, y una blusa con botones de nácar hasta el cuello. Me puse un abrigo azul oscuro y un sombrero antiguo de ala ancha. Al verme en el espejo, me reconocí distinta. Más erguida, más plena. En mis mejillas había color. En mis ojos, un brillo que nadie en el pueblo había visto jamás. Salí a la galería. Bruno me esperaba en la escalera. Su cola se movía lentamente, sus ojos me seguían como los de un amante que entiende cada centímetro de tu cuerpo. Caminamos juntos hasta el campo trasero. El aire estaba frío, pero yo no lo sentía. Él trotaba a mi lado, sin ataduras, libre, y yo me sentía igual. Esa tarde, escuché pasos. Alguien se acercaba. Era Ángela, la hija del panadero. Tenía apenas 17 años, pero sus ojos eran los de una vieja del pueblo. Me miró con una mezcla de temor y curiosidad. Dicen que no sales del todo. ¿Qué estás, distinta?, dijo, mordiéndose el labio. No respondí. Solo sonreí. Ella bajó la mirada. Mi madre dice que hay brujería en tu casa. Que el perro, que tú. ¿Qué? Le interrumpí con dulzura. Ella enrojeció. Murmuró una disculpa y se fue corriendo. Volví al interior. Cerré la puerta con doble vuelta y apoyé la frente en la madera. Sentí que el aire me faltaba. No por miedo, sino por rabia. ¿Por qué les molesta lo que no comprenden? Bruno se acercó y me lamió la mano. No como un perro. Como alguien que dice, aquí estoy. Esa noche dormimos en el suelo, frente a la chimenea. Me puse una camisola nueva, de algodón fino con mangas largas y encaje en las muñecas. Me solté el pelo y lo dejé caer por la espalda. Bruno apoyó su cabeza en mi muslo. Mi mano descansaba en su cuello. Dormí sin pesadillas. Diciembre llegó con una nevada inesperada. El primer manto blanco cubrió el campo con un silencio denso, irreal. El pueblo se apagó. Nadie salía. Las ventanas permanecían cerradas, y cuando alguien pasaba cerca de mi casa, se persignaba sin disimulo. Las palabras eran innecesarias, ya todos habían elegido su versión de la historia. Yo no necesitaba salir. Todo lo que deseaba estaba dentro. El fuego de la chimenea, mis vestidos largos, las tazas de té con canela, y Bruno. Especialmente Bruno. Se volvió más tranquilo, pero no menos presente. A veces lo encontraba en la esquina del salón, mirándome mientras me desvestía cerca de la estufa. Me gustaba ese ritual. Quitaba lentamente el cinturón de lana, luego las medias de canalé que caían pesadas sobre el suelo, y finalmente la enagua fina que dejaba mi piel expuesta al calor de la leña. Bruno se acercaba en silencio y apoyaba su cabeza sobre mi muslo desnudo. No me sobresaltaba. Era algo cotidiano. Como respirar. Mi mano encontraba su pelaje casi por instinto. Lo acariciaba con calma, reconociendo cada línea, cada músculo bajo esa suavidad tibia. Ya no pensaba en el juicio ajeno. Solo en ese momento. En cómo sus ojos me seguían cuando me movía, cómo se acercaba en silencio cuando lloraba. Porque sí,
también lloraba. A veces sin saber por qué. A veces sabiendo demasiado bien. Una noche, en completo silencio, las lágrimas simplemente brotaron. Me tumbé en la cama, de lado, mirando al techo. Bruno se subió sin que lo llamara. Se pegó a mi espalda, y luego, con una ternura que desgarraba, apoyó su hocico en mi mejilla y lamió cada lágrima. Una a una, como si limpiara el alma. Me dormí así, con el corazón apretado entre el calor de su cuerpo y la certeza de que no estaba sola. Pero todo debía romperse. Una mañana, cuando el cielo aún estaba gris, escuché el chirrido de la verja. Me asomé. Era Víctor, el hijo de mi tía Carmen. Hacía años que se había ido a Guadalajara, y nunca imaginé que volvería. Entró sin llamar. Me encontró sentada en la mecedora, con el cabello suelto y una bata clara que se ceñía a mi figura. Bruno estaba a mi lado. ¿Estás loca?, susurró, mirándome como si viera a una aparición. Los del pueblo dicen que duermes con él. ¿Qué, estás enferma? Es un animal. No respondí. Me levanté lentamente, caminé hasta Bruno y puse mi mano sobre su cabeza. Me temblaba el pulso. Vete, Víctor, dije con voz baja. Vete, ahora. Él retrocedió. Esto es un crimen, ¿lo entiendes? Voy a denunciarte. Salió dando un portazo. Yo no me moví. Bruno se acercó, presionó su cabeza contra mi cadera y gimió suave. Lo abracé sin palabras. Al día siguiente llegaron del ayuntamiento. Un hombre con uniforme, 2 funcionarios con carpetas. Tocaron con cortesía, hablaron con voz neutra. Dijeron que había que evaluar la situación. Que el perro podría ser retirado. No abrí. Cerré cada puerta con llave. Apagué todas las luces. Bruno, alerta, recorría la casa en silencio, escuchando. Esa noche dormimos juntos, abrazados, como si el calor pudiera salvarnos. Lo sentía tan mío como mi piel. Le acariciaba el vientre, le besaba la cabeza, susurrándole cosas que jamás dije en voz alta a ningún hombre. No como amante, sino como compañera que ha atravesado el infierno. Pero la madrugada trajo la verdad. Bruno no despertó. Estaba acostado junto a mí, con el hocico presionado en mi vientre, dormido. Su cuerpo no se movía. Su calor se disipaba lentamente. No hubo aullido. No hubo espasmos. Solo silencio. Me quedé 3 horas junto a él, sin moverme. Luego salí, cavé con mis propias manos bajo el naranjo que más le gustaba. Lo envolví en una manta vieja y puse a su lado mi camisón de franela. Lo cubrí de tierra con las uñas rotas y el corazón hecho ceniza. No fui a misa. No quise que sus velas tocaran su recuerdo. Él era mío. Y mío quedaba. Después de enterrarlo, la casa quedó en un silencio distinto. No era la ausencia de ladridos, ni el eco de pasos en la galería. Era un silencio más profundo, como si algo esencial se hubiera apagado. La chimenea seguía encendida, pero el calor no me tocaba. Me movía por las habitaciones como un reflejo, con el camisón aún manchado de tierra, el pelo suelto, los pies descalzos. No quería vestirme. No quería hablar. Solo quería quedarme con el último rastro de él sobre mi piel. Las vecinas dejaron de pasar por delante.
Algunas cruzaban la acera, otras dejaban ramos secos o papeles con oraciones en mi verja. Una noche, alguien colgó un manojo de ruda y una cinta roja. Lo quemé en la cocina. Las llamas se alzaron como una respuesta muda. Y entonces lo escuché. Un suspiro. Apenas un roce. Me giré. Nadie. Pero el aire tenía su olor. Naranja, madera mojada, y ese calor que nunca supe describir del todo. Me acerqué a la ventana. Las ramas del naranjo rascaban el cristal con delicadeza, como dedos pidiendo entrar. Pero no era afuera. Era adentro. Dentro de mí. Él seguía aquí. Las noches se volvieron un espacio de espera. Dormía con la puerta abierta, como siempre. Me acostaba abrazada al hueco vacío en la cama, con la manta recogida en el mismo pliegue donde él se acurrucaba. Y a veces, aunque no lo entendía del todo, despertaba con su aliento en mi cuello. Ligero, dulce. Como si su espíritu aún supiera dónde colocar la cabeza. Una madrugada sentí su presencia tan clara que hablé en voz alta. No te vayas. No todavía. Y el viento afuera pareció callar. Pasaron semanas. No volví al pueblo. No abría la puerta. Me alimentaba de pan duro, infusiones, algún trozo de queso viejo. Pero no era hambre lo que me dominaba. Era otra cosa. Una necesidad de conservar algo invisible. Un día, frente al espejo, me vestí con lo que nunca me atreví a usar. Una falda negra ajustada, medias de encaje, un corsé de lino con botones pequeños y antiguos. Me recogí el pelo en un moño bajo y me pinté los labios con el último resto de carmín que guardaba de Sevilla. Quería que me viera. Que supiera que aún era suya. Me senté junto al fuego. Cerré los ojos. Y entonces lo sentí. No como antes. No su cuerpo. Era su esencia. Su sombra. Una forma que no era animal ni humana, pero que se posó sobre mí como un manto cálido. No abrí los ojos. Solo respiré. Lento. Profundo. Como cuando uno sabe que no está loco, sino tocando algo más real que cualquier misa o castigo. Su voz, no voz, me habló sin sonido. Me dijo que no estaba sola. Que lo que habíamos creado no moría. Que era eterno. Desde entonces, vivo entre dos mundos. Por las noches, me pongo su manta sobre los hombros y me siento a escribir. Las palabras vienen solas. Cuentos, memorias, sueños. Todos con su nombre escondido en las letras. Y a veces, cuando el viento sopla entre los naranjos y las sombras se estiran por el pasillo, una figura aparece en la galería. No es un perro. No es un hombre. Es él. El que me conoció más que nadie. El que me tocó sin manos, me amó sin palabras, me salvó sin prometerlo. El que cruzó conmigo la frontera de lo visible. Una noche, antes del alba, salí al jardín. Estaba descalza, con una bata blanca y larga como una novia antigua. Caminé hasta el árbol donde lo enterré. Las naranjas, extrañamente, seguían colgando, redondas y brillantes. El viento era cálido. Cerré los ojos. Sentí un susurro en el oído. Nos veremos. Y supe que el día llegaría. Cuando nadie más me vea.
Cuando mi sombra desaparezca tras las cortinas. Él vendrá. No en 4 patas. No en cuerpo. Sino en forma. En fuego. En raíz. En mí.